Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver los conceptos de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Voy a poner el puntero. Bueno, vimos en un video anterior que la ley de Coulomb expresa la fuerza, la ley de fuerza entre dos cargas puntuales en reposo, que es igual a una constante por producto de las cargas que están interactuando entre sí, entre la distancia entre las cargas al cuadrado, y es en la dirección que une a las cargas. Bueno, como ya mencionamos también, esta ley de fuerza es idéntica a la ley de fuerza entre dos cuerpos puntuales con masa m mayúscula y m minúscula separados a una distancia r. Entonces sabemos que de mecánica clásica que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa por tener esta forma matemáticamente, que va como el inverso del cuadrado de la distancia, es la dirección que une a las partículas. Entonces, como se vio en mecánica clásica, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y permite entonces definir lo que es la energía potencial gravitacional. Entonces, de la misma manera podemos definir en el caso eléctrico una fuerza, como es una fuerza conservativa, perdón, podemos definir una energía potencial o de configuración. Para hacer la definición, vamos a considerar la interacción entre dos cargas, una carga Q positiva, anclada en el origen de coordenadas. Vamos a ver por qué es anclada, pone que debe estar en reposo, ¿no?, para aplicar esta ley de fuerza. Y tenemos una carga de prueba Q0 positiva, una posición R, a una distancia R, en una cierta dirección, respecto a la carga Q. Bueno, sabemos que va a ejercer entonces una fuerza, usada por esa expresión, o que en términos del campo eléctrico lo podemos poner como Q0 por el campo eléctrico que produce la carga Q, que ya vimos como queda expresado en videos anteriores. Bueno, ahora, entonces para que la carga Q0 esté en reposo, se requiere aplicar una fuerza externa aquí también, tal que la fuerza externa sea igual en magnitud a la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q0, pero en dirección contraria o en sentido contrario, para que se equilibren las fuerzas y entonces la aceleración sea cero, que esté en reposo. Ahora, ¿por qué la carga Q0 tiene una energía potencial o configuracional? Porque si se deja de aplicar la fuerza externa, esta, para que esté en reposo, pues la carga Q0 empezará a moverse por la segunda ley de Newton, ¿verdad? Hay una fuerza neta que es igual a masa por aceleración, la carga se empezará a acelerar, empezará a mover, y va a adquirir entonces una energía cinética, K, que es un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. Si inicialmente su velocidad era cero, va a haber un cambio entonces en la energía cinética, que va a ir aumentando conforme va transcurriendo el tiempo, porque la velocidad va a ir aumentando. Entonces la energía configuracional o potencial depende de la posición de la carga Q0 respecto a la carga Q. Es decir, es una función, energía potencial, es una función de la distancia, de la posición de la carga Q0 a la carga Q. Entonces, si dejamos que la carga Q0 se desplace cuasiestáticamente, ¿qué quiere decir cuasiestáticamente? Que seguimos aplicando la fuerza externa en dirección contraria a la fuerza eléctrica, pero la magnitud la hacemos ligeramente más pequeña para que haya una fuerza neta muy pequeñita y se vaya moviendo la carga. O lo hacemos inicialmente tantito menor, empieza a acelerarse y adquiere una velocidad, y después aplicamos la fuerza igual a menos la fuerza eléctrica, y sabemos por la primera ley de Newton que si la fuerza neta es cero y ya la partícula tiene una velocidad diferente de cero, pues se va a seguir moviendo con velocidad constante. Eso quiere decir que se mueve cuasi estáticamente. Eso es para poder aplicar la ley de Coulomb, o esta expresión de fuerza,
que es válida para partículas en reposo. Hacemos de cuenta que se va moviendo y sacamos una fotografía y vamos viendo cuál es la fuerza, ¿no?, que va ejerciendo la carga Q sobre la carga Q0, siempre aplicando esta expresión, para calcular el trabajo, ¿sí?, que realiza la fuerza eléctrica, que es Q0 por EQ, al desplazarse la carga Q0 desde una posición inicial RI a una posición final RF, ¿sí? Es el trabajo, ¿no?, también definido en mecánica. El trabajo hecho por una fuerza es la integral de línea sobre una trayectoria de la fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza es ejercida por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, como la fuerza es conservativa, también se demuestra que la integral de línea para ir de RI a RF no depende de la trayectoria. Entonces, aquí lo estamos haciendo a través de la trayectoria más sencilla, que es una trayectoria radial, una línea recta que va de RI a RF. Entonces, por el principio de conservación de la energía, el cambio de la energía potencial que va a haber al desplazarse la carga Q0 de aquí a acá, ¿sí?, más el cambio en la energía cinética, tiene que ser igual a cero. Es decir, la energía cinética y potencial que tenía aquí va a ser la misma que la suma de la energía cinética más potencial, la energía mecánica total que va a tener acá. Solo hay un cambio de, aquí la energía cinética era cero y la energía potencial era mayor, que acá la energía potencial va a ser menor y la energía cinética va a ser mayor, de tal manera que los cambios, al sumarlos, me dan igual a cero, es decir, la energía mecánica total se conserva, ¿no? Ese es el principio de conservación de la energía. Si despejamos de aquí delta U, es igual a menos delta K, metemos lo que vale delta K, el cambio de la energía cinética es el teorema del trabajo y la energía cinética. Llegamos a que el cambio en la energía, al pasar de la posición inicial a la posición final, el delta U siempre es energía final menos energía inicial, queda expresado de esta manera. Entonces, esto es la definición de la diferencia o cambio de energía potencial eléctrica. Bueno, pues una vez definida la energía potencial electrostática o eléctrica, podemos definir el potencial electrostático. Entonces, antes que eso, déjenme nada más señalar algunas cosas respecto a la definición de diferencia o cambio de energía potencial eléctrica. Como está definido de esta manera, se dan cuenta, el cambio en la energía es igual a esta integral de RI a RF de la fuerza eléctrica punto dl. Fíjense que si las cargas son positivas, bueno, la carga de prueba siempre la ponemos positiva, esta integral va a ser positiva. El trabajo hecho por la fuerza para mover la carga Q0 de aquí por la fuerza eléctrica va a ser positivo. Entonces aquí tenemos un signo menos. ¿Por qué? Porque al hacer trabajo el campo eléctrico sobre esta fuerza, tiene que reducirse la energía potencial por conservación de la energía, ¿no? Porque este sistema está haciendo trabajo, ¿sí? Entonces está perdiendo energía. Es a cambio de invertir, ¿verdad? Invertir energía, entonces ha perdido energía a costa de energía potencial, a costa de ganar, acuérdense, también energía cinética, ¿sí? Por esto entonces es el trabajo hecho por el campo eléctrico. Entonces, en muchos libros van a encontrar que en la definición de diferencia de energía potencial eléctrica es igual a menos el trabajo hecho por el campo eléctrico, o igual al trabajo hecho por la fuerza externa. Quedamos que la fuerza externa es igual en magnitud pero en sentido contrario a la fuerza eléctrica. Entonces, si la fuerza eléctrica hace un trabajo positivo porque el desplazamiento es en la misma dirección que el campo eléctrico, que la fuerza eléctrica, la fuerza externa va a ir haciendo un trabajo negativo porque la fuerza externa es desde aquí para acá, ¿sí? Y el desplazamiento es de aquí para acá. Entonces la fuerza externa en ese proceso, ¿no?, hace un trabajo negativo. Bueno, pues entonces ahora vamos a definir la diferencia o cambio de potencial eléctrico, ¿sí?
Se define el cambio en el potencial eléctrico como la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga entre la carga Q0, la magnitud es positiva, ¿eh? La magnitud es igual a la misma, carga Q0. Entonces, si metemos aquí, dividimos, ¿no?, esa expresión entre Q0, queda que la diferencia de potencial eléctrico, ¿no?, es simplemente menos la integral de línea del campo eléctrico al desplazar la carga de la posición inicial a la posición final. Es el trabajo por unidad de carga, ¿no?, hecho por el campo eléctrico. Entonces, la diferencia de energía de potencial, eléctrico es igual a menos el trabajo hecho por el campo eléctrico entre Q0. O, como decíamos, es el negativo, ¿eh?, del trabajo hecho por la fuerza externa por unidad de carga. Entonces, esta es la definición de diferencia o cambio de potencial eléctrico. Ahora, fíjense, si hacemos esta integral de acá, o esta, ¿no?, desde una posición inicial RI igual a R, ¿sí?, finita, hasta una posición final tendiendo infinito, o sea, ya muy lejos, que ya muy lejos, como ya esta carga está muy alejada, ya prácticamente la fuerza es cero, y entonces la energía potencial en infinito va a ser cero. Entonces, si hacemos eso, podemos definir ya la energía potencial eléctrica en cualquier punto R, en el entorno de una carga Q, como esta integral. Aquí tengo un signo menos, como esto es cero, ¿eh?, aquí tengo un signo menos y acá un signo menos también. Queda que la energía potencial eléctrica en el punto R es simplemente la integral de R infinito de la fuerza eléctrica, ¿sí?, punto dl, o el potencial eléctrico, que es diferencia o energía potencial por unidad de carga, ¿sí?, es simplemente esta integral. Y para finalizar esta diapositiva, déjenme mencionarles que sabemos que la energía potencial tiene unidades, ¿verdad?, de trabajo, que son joules, ¿no?, newtons por metro, fuerza por distancia. Por lo tanto, la diferencia de potencial o el potencial eléctrico tiene unidades de trabajo por unidad de carga o de energía por unidad de carga, que eso se le da un nombre, se le denomina un volt y se denota por un V. Bueno, aquí ya con la definición de potencial eléctrico podemos, en un punto del espacio en el entorno de una carga puntual, pues podemos calcular ya la expresión explícita del potencial eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, esta integral, ¿no?, la integral del campo eléctrico desde el punto R hasta infinito, ¿no? Esta integral de línea. El campo eléctrico, sabemos, producido por la carga Q. Si es positiva, pues sabemos que va en esta dirección. Entonces, paralela, si sustituimos en esta integral la expresión para el campo eléctrico, tenemos que tiene que ver con el producto punto de la dirección del campo eléctrico dada por el vector unitario R, punto dl, que van en la misma dirección. Cogemos otra vez la trayectoria radial, en la cual son paralelos R y dl, entonces se me convierte simplemente en, sale la carga Q integral, la constante 1 entre 4 pi epsilon 0, y el dl pues es un dr, ¿no?, un diferencial de R que va aumentando, ¿no?, cuando vamos de este punto R hasta infinito. Esta integral pues es muy fácil de hacer, es menos 1 entre R, evaluada desde R hasta infinito, y eso ya evaluándolo en infinito pues vale 0, 1 entre infinitos vale 0, y menos 1 entre R me queda positivo, ¿no? Entonces me queda que el potencial eléctrico debido a una carga puntual en cualquier punto del espacio, una distancia R, pues es simplemente esto. Si se fijan, es una cantidad escalar. El potencial eléctrico es una cantidad escalar que es positiva si la carga es positiva, ¿no?, ¿sí?, y es negativa si la carga es negativa. Si la carga es negativa, fíjense, el campo eléctrico va en dirección contraria al vector dl, ¿no?, por eso resulta
que la integral de línea es negativa. ¿Sí? Pues como vamos a ver más adelante, la gran ventaja de trabajar con el potencial eléctrico, además de que en la práctica, bueno, los multímetros, todo eso me miden potenciales eléctricos, se puede calcular más fácilmente el potencial, por ejemplo, de una carga puntual o de una distribución de cargas. Se puede calcular más fácilmente que el campo eléctrico, porque es una cantidad escalar. Ahora, la ventaja es que podemos también calcular el campo eléctrico, como vamos a ver más adelante, a partir de el potencial eléctrico. Vamos a ver que el campo eléctrico se puede obtener como menos el gradiente del potencial eléctrico. Aquí finalmente lo que quiero hacer es calcular el potencial eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el potencial eléctrico en el punto R debido a la iésima carga, que sería esta integral, ¿va? Pues ahora, es como si tuviéramos la carga, pero la sacamos del origen. Ahora está en una posición RI. Entonces, el potencial simplemente va a ser lo mismo, 1 entre 4 pi epsilon 0 QI, entre la distancia de la carga QI al punto R, donde estamos calculando el potencial eléctrico. Usando el principio de superposición, el potencial eléctrico entonces lo podemos calcular como esto A, donde el campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas puntuales. Entonces metemos aquí la sumatoria en la integral, usamos la propiedad de las integrales, que la integral de una suma es la suma de las integrales. Ahora esto pues, es el potencial producido en el punto R por la carga QI, ¿sí? Pues digamos de manera muy fácil y sencilla a que el potencial producido por n cargas puntuales es la suma de los potenciales producidos por cada una de las cargas en el punto R, o explícitamente la sumatoria del potencial explícitamente producido por cada una de las cargas. Bueno, muchas gracias, ya se extendió este video. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.